Buenos días a todos, ¿cómo están? Buen día, Buenos días, doctor. ¿cómo están? Buen día, Buenos días, doctor. buen día. Bueno, como ya saben, vamos a esperar 10 minutos de tolerancia para que ingresen. Faltan todavía, están solo 7, tienen que ser 10 en este grupo. Vamos a esperar un poquito, ya saben, 10 minutitos, pero mientras tienen que registrarse en el chat. ¿No ve? En el chat pongan su nombre, sus apellidos y su registro o matrícula mientras esperamos.
Sebastián, no has puesto tu nombre en el chat. Buen día. Sí, doctora, buenos días. Lo pongo ahorita. Ya, pon, porque te vas a olvidar y yo voy a pasar a la asistencia, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a avanzar, ¿ya? Ya les he compartido la pantalla. ¿Hasta dónde hemos llevado con ustedes la clase pasada? ¿Hasta qué subtítulo hemos hecho? Ya no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Nos quedamos en la parte del hueso largo, diáfisis, epífisis inferior y epífisis superior. Ah, ya, muy bien. Ah, estamos hablando. ah, ya, muy bien. Hemos llevado qué es cabeza, qué es cuello, qué es agujero, qué es fosa, qué es fosita. Sí. Nos faltaba, creo, el cuello anatómico y el cuello. Ah, muy bien. Eh, pues, doctora, nos quedamos, si no me equivoco, en eminencias. Ah, ya estábamos hablando de superficies articulares y no articulares, ¿no es cierto? Exacto. Ah, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, ya me he perdido, pues, ¿dónde nos hemos quedado? Aquí. Entonces, hemos hecho la configuración externa de los huesos y hemos dicho que tenemos huesos largos, planos, cortos y en otra clasificación que puedan leer ustedes los irregulares, los que no tienen forma, ¿no? Hemos visto los largos que tienen, hemos visto esta clasificación de largos, planos, cortos en base a 3 dimensiones, longitud, anchura, espesor. Hemos visto que un hueso largo para su descripción tiene un cuerpo diáfisis y 2 extremos o epífisis. Y vamos detallando eso. En un hueso plano, hemos dicho que un hueso plano tiene caras, bordes y ángulos. Caras, bordes y ángulos. Y los huesos cortos presentan caras y bordes. Para describir un hueso, para que yo pueda describir la escápula, el frontal, el esfenoides, el temporal, siempre voy a ver caras, voy a ver bordes, voy a ver ángulos. Cuando hable de un hueso corto, como son las falanges, hablaré de caras y bordes. Y cuando quiera describir un hueso largo, como vamos a ver en anatomía 2, vamos a hablar, su diáfisis. ¿Cuántas caras tiene su diáfisis? ¿Qué elementos tiene su diáfisis? ¿Qué elementos tiene su epífisis superior? ¿Qué elementos tiene su epífisis inferior? Para eso necesitamos conocer eso. Ahora hemos hablado de terminología y hemos hablado de procesos o eminencias y cavidades. Y hemos visto que estos elementos se dividían en articulares y no articulares. Hemos visto articulares porque constituyen una articulación. ¿Qué es una articulación? La unión de dos o más huesos entre sí. Dentro de los articulares hemos visto la cabeza. Hemos detallado cabeza. ¿Por qué le dábamos el nombre de cabeza? Porque tiene la forma de un segmento de esfera. Lo que me había olvidado era el cuello. ¿Por qué creen que se llama esto cuello? Porque en nuestro cuerpo a esto le llaman cuello. ¿Ya? Ahora, los huesos tienen cuellos, las glándulas tienen cuellos, los órganos tienen cuellos. ¿Por qué le habrán dado el nombre de cuello? Sabemos que cabeza se llama porque tiene forma de segmento de esfera. Tuberosidad porque es una eminencia que está sobresaliendo del hueso y tiene forma redondeada. Línea o cresta porque es una superficie delgada cortante. Ya sabemos qué es fosa, qué es fosita, qué es agujero, qué es surco o canal. Pero ¿y cuello? ¿Por qué le habrán puesto cuello? Les había mencionado, este hueso tiene 2 cuellos. Tiene un cuello anatómico que está uniendo la cabeza, miren, la cabeza que está posterior a la cabeza, y tiene un cuello quirúrgico que está entre la unión de la epífisis y la diáfisis. ¿Por qué le habrán dado este nombre de cuello? Cuello, ¿por qué se llama esto cuello? Esto se llama mi cabeza, segmento de esfera. ¿Por qué se llama esto cuello? ¿Por qué está debajo de la cabeza?
Ya el cuello ya puede ser, es posterior aquí a la cabeza, está inferior a la cabeza, pero en relación a su forma, ya por su situación puede ser, pero en relación a su forma sabemos que cabeza se llama porque se mete esfera. Tuberosidad, una eminencia sobresalida redondeada, surco canal, una excavación profunda alargada, una línea o cresta, una superficie cortante. ¿Y cuello? ¿Qué parte es el cuello? Es una parte gruesa o estrecha del cuerpo. Esto. Una parte estrecha. Estrecha. A todas las, hasta escotadura les he hablado, esto es escotadura, ¿no? Una especie de hendidura que se expone. Esto es escotadura. Ahora, cuello es la parte más estrecha de un elemento. Por ejemplo, ayer se los he dibujado también, el páncreas, les he dicho, tiene cabeza, tiene cuello, cuerpo y cola. Miren, su cuello, la parte más estrecha del órgano. Ahí está, cuello del páncreas. Ahora, este hueso tiene dos cuellos. Miren, un cuello anatómico que está posterior a la cabeza y un cuello quirúrgico uniendo la epífisis y la diáfisis, su cuello quirúrgico. Ah, aquí hay dos porciones estrechas. Entonces, miren, una porción estrecha y otra porción estrecha que se llama cuello. En varios huesos vamos a encontrar, vamos a encontrar también en el radio, en el cúbito, el cuello, ¿ya? También estoy viendo en órganos, voy a ver en glándulas también, cuello, ¿ya? Eso me había olvidado mencionar, el cuello. Ahora hemos visto que es una fosita, su diminutivo, chiquitita, fosa grande, fosita coronoidea, ¿no? Ahí está, fosita, chiquitita. Y ya, hemos hecho terminología, hemos visto que era agujero, aquí les he mostrado agujero, orificio de entrada y salida por donde pasan arterias, venas y nervios, ¿ya? Bien, ahora voy a continuar con el temario. Estos huesitos presentan varios orificios. Ya saben que orificio es agujero, es lo mismo que decir foramen, agujero, hiato. En estos huesos nosotros vamos a encontrar orificios aquí, 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 aquí. Vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar aquí orificios. Estos orificios que tienen estos huesos largos, planos y cortos se llaman agujeros nutricios. Agujeros nutricios. Tengo una imagen aquí para mostrarles los agujeros nutricios. No. Entonces está aquí. Tan, tan. Aquí. Miren, tengo aquí la diáfisis, tengo la epífisis y yo estoy viendo que el hueso tiene agujeros. Miren aquí uno grande, aquí uno mediano y aquí uno bien chiquitito. Estos agujeros son los agujeros nutricios. Su nombre me está diciendo por aquí está entrando arteria a nutrir al hueso, porque ayer hemos dicho que una arteria tiene una función, llevar la sangre, y esta sangre arterial, las arterias tienen sangre arterial, sangre oxigenada, están llevando, tienen que ir estas arterias a llevar la sangre para nutrir huesos, músculos, órganos, glándulas, ganglios, etcétera. Entonces, el hueso también se tiene que nutrir a través de estas arterias nutricias. ¿Y por dónde entran estas arterias nutricias al hueso? Por estos agujeritos que se llaman agujeros nutricios. Ahora, estos agujeros nutricios se clasifican de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, así. ¿Por qué se clasifican de primero o de segundo? Debían ser agujeros, y ya. No, de primer orden a los más grandes, de segundo orden a los medianos y de tercer orden los más chiquititos. Uno, se clasifican por su tamaño, grande, mediano, pequeño. Primero, segundo y tercero. Ahora, dos, también estos agujeros nutricios se clasifican así por su localización. Miren,
Estos, los de primer orden, los más grandes, se encuentran ¿en dónde? Aquí estoy viendo un agujero nutricio grande por donde está entrando una arteria de grueso calibre. ¿Qué parte del hueso es esto? Esto. La diáfisis. Ah, muy bien, muy bien. Entonces yo estoy viendo esta arteria y este agujero nutricio de primer orden en la diáfisis de los huesos largos. Medianos, de segundo orden. ¿Qué se llamaba esto? Esto. Esa es la Epífisis superior. Epífisis, muy bien, ya, o sea, epífisis superior, epífisis. Ah, los de segundo orden están en las epífisis. Y yo estoy viendo aquí uno chiquitito, ya estoy viendo uno chiquitito que está entre la diáfisis y la epífisis. Vamos a ver que estas son las superficies no articulares. Ahorita voy a describir. Ahora, quiero localizar a los de primer orden en los huesos largos. Quiero localizar a los de primer orden en los huesos planos y a los de primer orden en los huesos cortos. Lo mismo los de segundo orden. Quiero saber dónde están en los largos, dónde están en los planos, dónde están en los cortos. Los de tercer orden, dónde están en los largos, los planos, los cortos. Voy a ir a la imagen. Aquí. Aquí. Voy a borrar esto ya un momentito. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribirlos, vamos a clasificar. Esto cuando estemos pasando práctica les voy a mostrar aquí. ¿Este de qué orden? Yo les voy a preguntar nomás. ¿Este de qué orden es? Si es grande, me dirán, ah, este es de primer orden. ¿En dónde está? En la diáfisis. Ya. Vamos a hablar de los de primer orden. Voy a escribir aquí. Primer orden. Hemos dicho que estos son los agujeros nutricios grandes. En los huesos largos, yo voy a encontrar aquí, en la diáfisis. En los huesos planos, en las caras de los huesos planos. Le voy a hacer más grande a este. No es tan grande, pero ya voy a hacer grande para que se den cuenta. Entonces, los de primer orden son grandes y se encuentran en la diáfisis de los huesos largos y en las caras de los huesos planos. En los cortos no hay agujeros nutricios grandes, por si acaso. Aquí no hay. No hay. Entonces, ya saben dónde hay agujeros nutricios de primer orden. Diáfisis de los huesos largos, planos, caras de los huesos planos. Listo. Me voy a los de segundo orden. Entonces voy a poner flecha aquí y le voy a poner caras y aquí le voy a poner diáfisis. Ahora, los de segundo orden. Yo quiero saber dónde están los de segundo orden. Dice su libro, los de segundo orden están en las epífisis. Entonces yo voy a encontrar uno medianito aquí, de segundo, un poquito más grande. De otro color. Vamos a hacer de en las epífisis de los huesos largos. Ahí está. En las epífisis de los huesos largos y en los bordes y ángulos de los huesos planos. Busco un borde. Aquí estoy viendo un borde cortante. Ah, aquí yo voy a encontrar uno de segundo orden. En los ángulos, aquí voy a encontrar uno de segundo orden. Listo. Entonces digo, los de segundo orden se encuentran en las epífisis de los huesos largos y en las caras, perdón, en los bordes y ángulos de los huesos planos. Ahora, ¿en los huesos cortos existirán? En los huesos cortos, sí. Dice en las superficies no articulares de los huesos cortos. Entonces, vamos a hacer. Yo veo aquí carillas articulares, carilla articular, articular, todo lo que ven blanquito son carillas articulares. Entonces aquí no. Dice en las superficies no articulares. Entonces voy a encontrar uno por aquí, voy a encontrar otro por aquí. Entonces veo de segundo orden en las superficies no articulares de los huesos cortos. Listo, tengo a los de segundo orden. Estos de segundo sí existen en los tres tipos de huesos. Ahora me voy a los de tercer orden. A los de tercer orden. Les vamos a hacer de color azul. ¿Ya? Azul. ¿Dónde se encuentran? En las superficies no articulares de los huesos. Son los más chiquititos. Los más chiquititos. Entonces, yo encontraré
aquí uno, bien chiquitito, es no articular, es una tuberosidad, no es articular. Aquí en el canal es una superficie no articular. En la otra tuberosidad, chiquitito, no articular. Aquí no articular. Aquí no articular. Listo. A los de tercer orden se encuentran en las superficies no articulares de los huesos, ya sean largos, planos o cortos. Entonces encontraré uno aquí, uno aquí, uno aquí, en las superficies no articulares. Entonces estoy viendo aquí, aquí, aquí y aquí. En estos lo mismo, en las superficies no articulares de los huesos cortos. ¿Cómo me doy cuenta que son de tercer orden? Ah, son pues los más chiquititos. Son los más chiquititos. ¿Listo? Tengo un resumen aquí en la pantalla de los agujeros nutricios para las arterias nutricias y estas van a nutrir a los huesos de primer orden, de segundo y de tercero. Los de primer orden grandes, los de segundo medianos, los de tercero pequeños. Primer orden, diáfisis de los huesos largos, caras de los huesos planos. En los huesos cortos no existen. Los de segundo orden, en las epífisis de los huesos largos, en los bordes y ángulos de los huesos planos y en las superficies no articulares de los huesos cortos. Los de tercer orden son los más chiquititos y se encuentran en las superficies no articulares de estos tres tipos de huesos. Los más chiquititos. ¿Listo? Tengo a los agujeros nutricios. Ya estamos yendo por subtítulos. Listo. Ya hemos hablado ahora de los agujeros nutricios. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la configuración interna de los huesos. Todo lo que hemos acabado de nombrar era configuración externa, cómo es el hueso por fuera. Ahora vamos a hablar de la configuración interna de los huesos, cómo son por dentro. Configuración interna de los huesos. Quiero saber qué tiene un hueso largo, qué tiene un hueso plano, qué tiene un hueso corto. ¿Ya? Estos huesos están constituidos dentro de su configuración interna por dos tipos de tejidos. ¿Ya? Profesora, doctora, una consulta pequeña. Dime. En los huesos irregulares, en el D, también pasan esos, ¿Los ahí, agujeritos? Sí, hay. ajá, ahí está ya también en lo que es, en la espina, en la cresta o Hay en la también. escotadura. Exacto. En estos huesos irregulares también vamos a encontrar agujeros nutricios, especialmente esos de tercer orden, los más chiquititos en las superficies no articulares. ¿Será Por que ahí no pasa, de primer orden no pasa, no hay de ni primer de, orden? ni de segundo. De primer orden solo hay en hueso largo y en plano. No Ya. hay en corto, no hay en irregular. Los de Y en segundo segundo orden. Los de segundo están en las superficies no articulares. Aquí hay de segundo orden también y hay de tercer orden. ¿Ya? En estos irregulares. Eso no dice este libro de Rubier por si acaso, porque para el Rubier no existe irregulares, Michael, ¿ya? No existe irregulares. Pero otra bibliografía, como dice el Keimur, como dice el libro de Testi, sí tiene de segundo y de tercer orden. Estos de segundo están en las superficies no articulares, los de tercer orden también, pero son más chiquititos. Me puedo dar cuenta cómo es de segundo, es mediano. Y me puedo dar cuenta cómo es de tercer orden, bien pequeño. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, doctora. Muy bien. Sí. Listo. Ahora, estoy hablando de la configuración interna. Quiero saber cómo está constituido un hueso largo, un plano, un corto. Los tres tipos de huesos tienen estos dos tejidos, tejido compacto y tejido esponjoso. Tejido compacto y tejido esponjoso. Así están compuestos. Los tres, compacto, esponjoso, compacto, esponjoso, compacto, esponjoso, y si queremos hablar del irregular, compacto, esponjoso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo están distribuidos? Eso sí quiero avanzar. Voy a empezar con el hueso largo. Ustedes están viendo por fuera este hueso largo. Este tejido que están viendo por fuera se llama tejido compacto en el hueso largo.
En el hueso plano, este tejido que están viendo por fuera se llama tejido compacto. Este hueso que están viendo en el corto es el tejido compacto. En los tres voy a encontrar por fuera tejido compacto. Pero ¿qué pasa si yo le hago un cortecito? ¿Sí? ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Ah, muy bien. Pensé que me había salido. Ahora, pero miren, se le ha hecho un corte a este tejido y yo estoy logrando ver aquí, tejido esponjoso. Ahora sí, otra vez, no puedo escribir, jóvenes, algo apropiado, algo hecho esto, a ver. No sé qué estoy haciendo, que se ha arruinado mi pantalla. Miren, no puedo escribir. Qué turba. Espérenme un rato. Ya, a ver, pasa. Aquí. Lo que les quería mostrar es la constitución de un hueso largo. Miren, por fuera, esto es el tejido compacto, hemos dicho. Por fuera, los tres tipos de huesos tienen tejido compacto. ¿Qué pasa con este hueso largo? Con los huesos largos. Adentro, miren, tiene tejido esponjoso. Este es su tejido esponjoso. Todo esto es su tejido esponjoso. Tiene la forma, dice, de unas trabéculas de una esponja. Ustedes conocen una esponja. Miren aquí, parece una esponja. Entonces, el tejido compacto se asemeja a una esponja. Tiene varias cavernas, trabéculas. Entonces, yo podría decir, un hueso largo está constituido por tejido compacto que está afuera y tejido esponjoso por dentro. Y miren, en el tejido esponjoso hay una cavidad donde está este elemento anatómico que se llama médula ósea. Solo en la diáfisis, por si acaso. Miren, les voy a mostrar otra imagen. Y miren, tengo aquí en la diáfisis el tejido compacto y este tejido compacto está atravesada por esta cavidad, que está su nombre escrito aquí, que se llama cavidad medular. Miren, todo esto es la cavidad medular. Y si se dan cuenta, esta cavidad medular está aquí en la diáfisis. Y esta cavidad medular contiene a esto que se llama médula ósea. Algunos dibujan esta imagen es del fémur, le dicen médula amarilla. ¿Por qué? Porque esa médula ósea es de color amarillo. Entonces, ¿qué característica? ¿Cómo es la constitución o configuración interna de los huesos? Yo digo, un hueso largo tiene tejido compacto por fuera y tiene tejido esponjoso por dentro. Pero a la altura de la diáfisis, este tejido esponjoso está atravesado por una cavidad que se llama cavidad medular. Y esa cavidad medular contiene a la médula ósea. Eso pasa con los huesos largos. ¿Qué pasa con un hueso plano? Con este. Afuera yo voy a encontrar tejido compacto. Ahora le vamos a hacer un cortecito a este hueso. ¿Qué voy a ver?
Esta es la imagen. Esta es la imagen. Este es un hueso plano. Esta es la imagen de un hueso plano. Miren qué pasa con este hueso plano. Yo estoy viendo aquí esta capa, toda esta capa, y estoy viendo aquí afuera toda esta capa. Miren. Ambas capas son de tejido compacto. Tejido compacto. Tejido compacto. ¿Ya? Tejido compacto. Y al centro estoy viendo esas trabéculas, esas cavernas. ¿Qué tejido va a ser entonces este tejido? Que está al centro. Tejido esponjoso. Esponjoso, muy bien. Ah, entonces miren qué diferente había sido la configuración interna y constitución de los huesos planos. ¿Cuántas capas de tejido compacto habían tenido? 2. Afuera y adentro. Pero ahora ustedes saben que no puedo utilizar el término de afuera adentro porque estamos aprendiendo terminología médica. A esta capa de tejido compacto que está por fuera le dicen tabla externa. Ahorita les voy a mostrar. Tabla externa. A esta otra capa de tejido compacto que está adentro le dicen tabla interna. Y a este tejido compacto, esponjoso, perdón, que está aquí al centro entre las dos tablas, le llamamos diploe. Diploe. Aquí me está mostrando, miren, tabla externa, tabla interna, formados por tejido compacto. Y me está mostrando adentro el tejido esponjoso, que se llama diploe. Ahora les voy a mostrar una imagen con esto. Aquí está. Miren, en esta imagen se ha cortado el parietal. Me está diciendo, el parietal es un hueso plano. Y la constitución. Aquí está, miren, todo esto es la tabla externa. Aquí me está mostrando la tabla interna. Y me está mostrando aquí al centro el tejido esponjoso y me está diciendo se llama diploe. Ahí está escrito. Así es la distribución del tejido compacto y esponjoso en los huesos planos. Tabla externa, tabla interna y diploe. Listo. Ya sé cómo es el hueso largo. Miren, aquí también me está mostrando. Tejido compacto por fuera, tejido esponjoso por dentro. Y me está mostrando que la diáfisis tiene una cavidad llamada medular, donde está la médula ósea, es un hueso largo. ¿Cuál me falta describir? Un hueso corto. Tengo, creo, un hueso corto aquí. El hueso corto tiene por fuera tejido compacto y adentro tiene tejido esponjoso. Es igualito que el hueso largo. Afuera era tejido compacto y adentro tejido esponjoso. Pero con la diferencia que el hueso largo tiene una cavidad medular. El hueso corto no tiene cavidad medular. ¿Ya? Entonces, nos vamos aquí. ¿Cómo es la configuración interna de los huesos? Tejido compacto por fuera, tejido esponjoso por dentro, hueso largo, hueso corto. El plano tiene 2 capas de tejido compacto, afuera tabla externa, adentro tabla interna y al centro el diploe, ¿no? Y este hueso tiene adentro en su tejido esponjoso una cavidad medular y atravesada por la médula ósea o amarilla, como dice el químico. Listo, ya tenemos la configuración. Ahora vamos a entrar al periósteo. ¿Qué es el periósteo? El periósteo es una membrana, ¿ya? Es una membrana fibrosa blanquecina que cubre toda la superficie del hueso. Toda la superficie del hueso, excepto las epífisis. No tenemos periósteo en las epífisis. Esta membrana fibrosa blanquecina está encargada de proteger al hueso.
cubre al hueso en toda su extensión, excepto en las epífisis. ¿Dónde termina este periósteo? Justo aquí se adhiere a la cápsula articular. Nosotros vamos a tener aquí una cápsula, engloba toda la epífisis superior, le han puesto cápsula articular, forma parte de una articulación, ahorita voy a hablar de esa articulación. Entonces, esta membrana, que es el periósteo, termina uniéndose a la cápsula articular. No cubre a la epífisis superior ni a la epífisis inferior. Ya se va a unir aquí a la altura de la cápsula articular. Ahí termina el periósteo. Listo. Hasta aquí he detallado huesos. Huesos. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué era locomoción? Movimiento. Movimiento. Para que exista movimiento, ¿de qué necesitábamos? Tres elementos principales. ¿Cuáles eran? Esqueleto. Ya, el esqueleto formado por hueso. Articulaciones y músculo. Articulaciones y músculos. Muy bien. Yo ya he abarcado huesos. Ya sé el esqueleto. Sé que tengo 200 huesos. Sé cómo está constituido el esqueleto, cabeza, tronco, extremidades. Ya sé cuántos huesos tengo en la cabeza. Ya sé cuántos tengo en las extremidades. Ya sé cuántos tengo en el tronco. Ya sé todo. He terminado con esto, configuración externa, configuración interna, agujeros nutricios, he hablado del periósteo, ya sé todo. Ahora me toca entrar a las articulaciones y luego vamos a terminar con los músculos. Y cuando termine esto voy a terminar aparato de la locomoción. Entonces ya hemos abarcado huesos. Ahora voy a entrar a las articulaciones y posteriormente voy a hablar de los músculos. Articulaciones. Vamos a borrar. Seguimos con el aparato de la locomoción. Voy a irme a la imagen de las articulaciones. Aquí está. Vamos a empezar siempre con la definición. Con la definición. ¿Qué es una articulación? Para hoy día ya tenían que leerme bien el libro, o si quieren su textito rojo con negro, ahí está bien definido. ¿Qué será una articulación? La unión de dos huesos. Ya es la unión de dos o más huesos. ¿Qué más? Está un poco incompleto ese concepto. Está bien, es la unión de dos o más huesos entre sí. ¿Qué más le falta a esa definición? ¿Qué le falta? Ayudan a que el hueso se mueva con mejor facilidad. Ya, pero no, ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es la definición de una articulación? ¿Cómo pueden definir? Su compañero nos ha dicho es la unión de dos huesos. ¿Qué más? Está incompleta esa definición. Falta algo más. ¿Mm? ¿Qué dice pues su libro de Rubier? Natalie, ¿qué dice tu libro de Rubier? ¿Están con libro, no ve ahorita o no? Mantiene un movimiento en una de las piezas. Ya, a ver, aquí están 10. ¿Cuál de ustedes, de los 10, entre los 10 que están en el grupo, están con el libro de Rubier? ¿O nadie está ahorita con libro? ¿Cuál de ustedes? ¿Mm? Yo Sí, estoy estoy con... con libro, Ya, yo también. ahora busquen pues generalidades sobre articulación y busquen concepto, a ver qué dice. A ver, busquen. Estamos en aparato de la locomoción.
Está ahí. Dice, el aparato de locomoción significa esto, son sus tres elementos y empieza a avanzar luego articulaciones, porque huesos ya hemos terminado. A ver, busquen definición de articulación. No han leído, no han leído, ya les he dicho. Primera regla, entrar estudiando a la clase. El crecimiento de los huesos, resistencia y absorción de fuerzas, protección y flexibilidad. Eso dice articulación, definición. ¿Sí? ¿Dónde estarán buscando ustedes? Al conjunto de Dice, elementos por ¿Qué los que dice? los huesos se unen entre sí. Ah, ya. ¿Qué dice? Otra vez, a ver, otra vez. Al conjunto de elementos por los que los huesos. Eso dice el libro, dice. Alejandra, ¿tú también has encontrado? Creo que estabas hablando, Alejandra. igual he encontrado eso. Eso, dice el libro, es un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí. Eso es una articulación. Tienen que aprender conceptos, conceptos. Cuando estén dando examen de grado, cuando estén llevando cualquier materia, durante su rote, ginecología, medicina interna, cirugía, traumatología, les van a decir definición de fractura. Tienen que saber definir. Definición de luxación, tienen que saber. Definición de cesárea, definición de parto, definición de, qué sé yo, diabetes, definición de insuficiencia renal, definición de insuficiencia cardíaca congestiva. Tienen que saber definir, ¿ya? Y les van a pedir conceptos claros y completos. Entonces, por eso les estoy hablando de definición. Nos ha dicho Sebastián, es la unión de dos o más huesos, o nos ha dicho es la unión de dos huesos, pero esa definición estaba incompleta. Ahora vamos a definir, ya me encontró en su libro, dice es un conjunto de elementos. Entonces, dice que es un conjunto de elementos. Miren, yo estoy viendo aquí varios elementos. Un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí. Eso es una articulación. Ahora, una vez sabiendo el concepto, una vez conociendo ya la definición, conjunto de elementos, voy a tratar de entender la definición ahora. Dice conjunto de elementos. ¿Qué elementos serán? Y gracias a estos elementos, dice, por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí. Miren, aquí estoy viendo un hueso, aquí estoy viendo otro hueso y aquí estoy viendo un tercer hueso. Aquí está un ejemplo claro de la definición. Es un conjunto de elementos. Estoy viendo los elementos de todo color, miren. Un color, ¿qué color ven ustedes a esto? Porque yo a veces les digo amarillo y me dicen, ¿dónde? Es mostaza. ¿Qué color ven ustedes? Como crema, Ya, un color color crema. crema, ¿no? Un amarillo crema, ya. Miren, yo estoy viendo aquí tres colores igualitos, amarillos cremas. Aquí estoy viendo este color. ¿Qué color es? ¿Qué color Piel. es? Blanco. Ya ver, Josué ha visto blanco. Yo he visto otro color. A ver, ¿qué color ven a esto que he marcado un puntito azul? Gris. Ve, ya, Celeste. ¿ve? Celeste, pero Ya, casi celeste. blanco. Ya, ¿Cómo? plomo. ¿Ve? Plomo. Y así es, pues cuando yo les digo, esto que está de color plomo y están soñando porque yo no veo color plomo, me dicen, no sé cuál estará, a cuál se refiere, es que porque cada uno percibe de diferente manera el color. Ya yo le veo, por ejemplo, un color medio celeste, plomo le veo. Veo aquí ahora un color rojo, eso sí, no creo que difiera entre ustedes y yo, un color plomo. Entonces, miren, hay un conjunto de colores aquí que me están mostrando varios elementos. Ahora, dice, conjunto de elementos. Aquí está el conjunto de elementos por medio de los cuales se están uniendo estos tres huesos que están de color amarillo. Se está cumpliendo la definición. Ahora, ya sé mi definición, quiero saber
¿qué se llaman estos elementos? Porque tengo que conocer. Ahora los voy a ir desglosando a ese conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí. Para que exista una articulación, yo necesito de ese conjunto de elementos. Primero, uno, superficies articulares. El hueso quiere decir, pero el hueso ya saben ustedes que tiene superficies articulares y no articulares. Entonces, le voy a poner superficies articulares. Primer elemento que necesito para que exista una articulación. Superficies articulares, partes del hueso. Listo, ya tengo uno. Dos, ¿qué necesitan esas superficies articulares? Les he preguntado qué color es esto que está envolviendo. Me han dicho que es un color gris, un color celeste, un color plomo. Esto. ¿Qué se le llama a este elemento anatómico que está cubriendo esta superficie articular? Se le llama cartílago. Se le llama cartílago. Normalmente dicen que es cartílago hialino, ¿ya? Cartílago hialino. ¿Qué función tiene este cartílago? Este cartílago cubre a esta superficie articular. Miren, aquí también hay cartílago. Está cubriendo esta superficie articular. Aquí también hay cartílago. Está cubriendo esta superficie articular. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Ah, eso es cartílago. Cubre superficie articular. Esa es su función. ¿Para qué? ¿Para qué creen que le cubre a la superficie articular ese cartílago? Para que no Para choquen. para evitar la fricción. Ya. ¿Y qué pasaría si no existiera ese cartílago y estuvieran en contacto las dos superficies articulares? Desgaste. Desgaste. Muy bien. A esa patología, cuando se va desgastando este cartílago articular, cuando se va desgastando y ya no existe, estas dos superficies articulares van sufriendo una fricción, como dice su compañero, y durante la fricción se va desgastando el hueso y a eso se conoce como artrosis. ¿No ven? ¿Han escuchado? Ah, tiene artrosis. Se está desgastando su hueso. Puede ser de su articulación, esta es la articulación de la rodilla ahorita, de la rodilla. Estoy viendo la rótula, estoy viendo los platillos tibiales del fémur y estoy viendo aquí a la tibia. Entonces, esta es la articulación de la rodilla. Ahora, miren qué importancia el cartílago. Va a evitar que las dos superficies articulares entren en contacto y se vayan desgastando. Para eso sirve el cartílago ya articular, que normalmente es hialino. 3. Otro elemento. Ya tengo dos elementos. Superficie articular, cartílago. 3. Necesito cápsula articular. Es una membrana, ¿ya? Es una membrana, aquí está escrito cápsula articular, cavidad articular, está directamente en la cavidad. Aquí vamos a encontrar una cápsula, si es una membrana, que va a unir a estas superficies articulares cubiertas de cartílago. A eso le llamamos cápsula articular. Tiene que unir a las superficies articulares, ¿ya? Para que no se separen, porque si no hubiera cápsulas, estuvieran ahí sueltas. Listo, necesito de cápsula articular. 4. Voy a encontrar membrana sinovial. Membrana sinovial. Está escrito aquí, miren, membrana sinovial, está de rojito. Esta membrana sinovial va a secretar líquido sinovial. Han debido escuchar ya esto. ¿Qué función tendrá este líquido sinovial aquí en la articulación para estas superficies articulares? Líquido sinovial, dicen. ¿Para qué será? Secretar la membrana sinovial que tenemos ahí en la articulación. ¿Para qué creen que sea? Nada. Para amortiguar. Para lubricar la articulación.
El otro día hemos hablado de movimientos que ejerce, por ejemplo, la articulación del hombro. ¿Qué movimientos hemos dicho que ejerce la articulación del codo también? ¿Qué movimiento era este? Flexión. ¿Este? Extensión. Ya. ¿Esto? Abducción. Ya. ¿Esto? Aducción. Aducción. Muy bien. ¿Esto qué era? Circunducción. Esto era supinación, esto era pronación. Ahora, para que esta mi articulación cumpla todos esos movimientos, tiene que estar bien lubricada. Tiene que estar bien lubricada. Entonces, este líquido sinovial tiene que lubricar esta articulación para que yo pueda ejercer todos esos movimientos. Han debido escuchar en los futbolistas, por ejemplo, de tanto ejercicio que hacen, de tanta actividad física que ellos practican para estar en forma y tener buena, qué sé yo, un buen partido. ¿Qué hacen? Practican mucho y la articulación normalmente, la articulación de la rodilla se va afectando, la articulación de la rodilla especialmente, puede ser del pie también, pero más de la articulación de la rodilla y también de la cadera. Entonces, con tanto ejercicio que uno va practicando, es como, nuestro cuerpo es como la ropa, como todo lo material. ¿Qué pasa? Sebastián se ha comprado hoy una zapatilla nueva. ¿Cuántos meses le durará, Sebastián? ¿Cuánto tiempo te dura una zapatilla, Sebastián? ¿Un año o Ya, dos? un año o dos si lo cuidas, ¿no es cierto? Cuando uno va cuidando, no se pone mucho, qué sé yo, solo de repente una zapatilla que costó mucho y no la utilizan mucho solo para acontecimientos especiales, uno va cuidando, ¿no? Pero cuando se pone cada día, ¿qué pasa? Se va envejeciendo. Así es nuestro cuerpo, así es nuestro cuerpo, se va envejeciendo. La piel se va envejeciendo, se va arrugando, ¿no? La articulación también se va envejeciendo, el líquido sinovial se va desgastando, la articulación, por ende, también se va desgastando y ya no es la misma. Este líquido sinovial se va perdiendo en los jugadores, ¿no? Entonces se va a ir desgastando. Lo mismo pasa con nuestras córneas, con nuestro cabello, con todo, igualito. Entonces, lo que hacen a los jugadores para solucionar un poco esto de la pérdida de líquido sinovial es, les inyectan, ¿no? Líquido sinovial, les inyectan. Listo, ya tengo entonces al líquido sinovial. Tengo ya 4 componentes. Superficies articulares, el cartílago, la cápsula articular, la membrana sinovial con su líquido sinovial. 5. Yo voy a encontrar un elemento anatómico que me va a ayudar a la articulación, a que dos superficies articulares coincidan y se llama menisco o disco articular. Si ven en la imagen, aquí en mi pantalla, está escrito menisco. Menisco o disco articular. ¿Cuándo necesito? No todas las articulaciones tienen este menisco o disco, no todas, solo algunas. Cuando dos superficies articulares no coinciden, sí necesito de este menisco o disco. ¿Cuándo no coinciden? Y cuando coinciden. Por ejemplo, les voy a mostrar esta articulación en este ejemplo. Esta cabeza del fémur, que es convexa, miren bien sobresalida, esto es convexo. ¿Cómo tiene que ser la cavidad para que dos superficies coincidan? La cavidad articular tendrá que ser cóncava, una superficie convexa con una cóncava y esta superficie, esta articulación sí coincide. Pero ¿qué va a pasar si mi superficie articular es convexa? Si mi superficie articular es convexa por un lado y es convexa por el otro lado, ¿van a coincidir si son dos convexos? No, no van a coincidir porque tiene que ser uno convexo y uno cóncavo para coincidir. Entonces no coincide convexo con convexo. En este caso yo necesito de ese menisco. Miren, convexo y convexo no coinciden. Esta articulación va a ser débil. Ahora yo necesito de mi menisco, le voy a hacer de color verde.
estoy graficando mi menisco articular. Ahí está el menisco. Este menisco va a ser cóncavo por un lado y cóncavo por el otro. ¿Por qué? Porque las dos concavidades tienen que abrazar a las dos convexidades que acabo de dibujar. Miren, la cabeza es convexa, entonces mi menisco tiene que ser cóncavo para abrazar esta convexidad. Esta otra cabeza de la superficie articular es convexa, necesito una concavidad para que abrace. Entonces, este menisco tiene que ser bicóncavo. El término bi, ¿qué quería decir? ¿Se acuerdan? Doble. Doble, dos quiere decir. Entonces en sus dos caras tiene que ser cóncavo. Aquí está cara y cara superior o cara inferior o cara anterior y cara posterior, cóncavas para abrazar las convexidades. Para eso necesito menisco. En esta articulación de la rodilla que les acabo de mostrar, me está mostrando al menisco y este menisco es cóncavo arriba y cóncavo inferiormente. Superiormente cóncavo, inferiormente cóncavo, superiormente cóncavo, inferiormente cóncavo. Ahí está el menisco. Para eso es. ¿Dónde tengo este menisco? En esta articulación. ¿Qué articulación es esta? Que me ayuda a masticar. ¿Qué se llama? ATM. Es la articulación temporomandibular o ATM abreviando. Esta articulación, sus dos superficies son convexas. Entonces necesito de un menisco. Aquí hay menisco. En la articulación de la rodilla también hay menisco. ¿Por qué? Porque los platillos tibiales, miren, son convexos. ¿Ya? Y la tibia también presenta en su cabeza una superficie que es convexa. Entonces necesito del menisco. Listo. Muy bien. Ya tengo 5 elementos. Me falta uno más. Uno más me falta. ¿Cuál es? 6. Aquí te voy a escribir. 6 ligamentos. Ligamento. Aquí me está mostrando. Esto es, ¿miren? Ligamento. ¿Por qué? Porque va a venir un ligamento que va a reforzar mi articulación. Si mi articulación del hombro va a venir un ligamento, atrás un ligamento, arriba un ligamento y van a reforzar a la articulación. Listo, se ha cumplido mi definición. Una articulación es un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí. Ese conjunto de elementos había sido superficies articulares, había sido cartílago, había sido cápsula articular, membrana sinovial, disco o menisco y ligamentos. Ahora, ya sé que es una articulación. Ahora me voy a ir a los tipos de articulaciones. Tipos de articulaciones. Ahí me voy a ir. Ya. ¿Cuáles son los tipos de articulaciones? Yo voy a tener 3 tipos de articulaciones. Voy a tener unas articulaciones que son móviles. Le llaman también sinoviales. Le llaman también diartrosis. Móviles quiere decir todos los movimientos, como esta articulación. Flexión, extensión, abducción, aducción, supinación, pronación y circunducción. Todos los movimientos. Esta es una articulación móvil. Esta es una articulación móvil. O diartrosis o sinovial. Voy a encontrar otras que son semimóviles. Estas tenían todos los movimientos. Ya saben todos los movimientos. Flexión, extensión, supinación, pronación, abducción, aducción y circunducción. Todos los movimientos. Estas son las móviles. Las semimóviles. Su nombre me está diciendo. ¿Qué quiere decir el término semi? Semi. O ento. Semi. Que tienen Poca movilidad. poco No, movilidad. no son del todo móviles. Eso. Semimóviles, tienen poco movimiento, movimiento limitado, o le llaman cartilaginosas. Cartilaginosas. Ahí está. Ahorita voy a hablar. Estas articulaciones están unidas solo por cartílago y tienen ligero movimiento. Las móviles o sinoviales son las que tienen esos 6 elementos que acabo de nombrar. Las sinoviales o móviles son las que tienen esos 6 elementos que acabamos de nombrar. Las semimóviles están unidas por cartílago. Ahora, las inmóviles, me faltan estas, las inmóviles. ¿Cuáles son estas inmóviles?
son las que no tienen nada de movimiento, se las llama también fibrosas. ¿Por qué? Porque solo están unidas por tejido fibroso. Estas inmóviles no tienen nada de movimiento, cero movimiento. ¿Ya? Cero movimiento. Ahora sí, vamos a empezar a hablar, a ver, de las móviles o sinoviales. Estas móviles o sinoviales lo tengo aquí interpretado, perdón, en este dibujito. En este dibujito. Ay, no sé qué he hecho. Ya, en este dibujito. Estas móviles se clasifican en 6 géneros. En 6 géneros. ¿Cuáles son estos 6 géneros? Así son. Miren, se clasifican. Voy a escribir en otro, ¿ya? Un ratito. No. 1, esferoidea. Y ahorita les voy a decir por qué se clasifican en 6 géneros. Esferoidea, condilia, artrodia. Hay 4. Encaje recíproco o en silla de montar. 1, 2, 3, 4, 5. Troclear y trocoide. Ahí está. Entonces, estas sinoviales, estas articulaciones móviles o sinoviales se clasifican en estos 6 tipos de géneros. ¿Por qué? Por la forma de la superficie articular. Su nombre me está diciendo, esferoidea. ¿Cómo será la forma de esta superficie articular? Esferoidea, dice. ¿Cómo se imagina? Con forma de esfera. Ah, de un segmento de esfera. Será pues, la cabeza con una cavidad. Ahí está. Condilia, cuando es una superficie convexa y una superficie cóncava. Les voy a mostrar ahorita. Artrodia, cuando ambas superficies son planas. A esta articulación le dicen también plana. Encilla de montar. Troclear, cuando hay una polea, ¿ya? Una polea, una especie de trocle. Y trocoide, cuando ambas superficies son convexas. Ahí está. Entonces, esta articulación móvil o sinovial se clasifica en 6 géneros: esferoidea, condilia, artroidea o plana, silla de montar o encaje recíproco, troclear y trocoide. Ahora les voy a mostrar cada una de estas 6. Vamos a ver, en esta imagen bien bonita que tengo. Estas imágenes que les estoy mostrando son del libro de Keymore. Pueden consultar el Keymore si ustedes gustan. Aquí está. Aquí. Entonces vamos a buscar la articulación, por ejemplo, esferoidea. ¿Ya? Esferoidea. Voy a buscar. Ah, ya he encontrado aquí. Mire, segmento de esfera, la cabeza, la articulación de la cadera me está mostrando con el acetábulo. A este tipo de articulación, miren, aquí está escrito, esferoidea, le llaman también enartrosis. Las superficies articulares dice que son cabeza redondeada y una concavidad. Como ejemplo tengo la articulación coxal o la articulación de la cadera. También la articulación del hombro, por si acaso. También, ¿por qué? Porque la cabeza del húmero tiene un segmento de esfera. Listo. Ah, ya tengo el primer género que había sido esferoidea o enartrosis. ¿Ya? Esferoidea o enartrosis. Me voy a ir a otro tipo de articulación. Me voy a ir a la articulación troclear, llamada también o conocida como gínglimo. ¿Ya? Esto es según el Keymore. El libro de Rubier dice troclear. Bien. Como ejemplo, tengo la articulación del codo. Aquí está la troclear. La articulación del codo. ¿Ya? La articulación del codo. Me está mostrando las superficies articulares. Dice una tróclea y su polea. Miren. Aquí está la tróclea y aquí está su polea.
el olecranon con la tróclea humeral. Listo. Tengo como ejemplo la articulación del codo. Ya tengo dos. Aquí, troclear y esferoidea. 3. Les había dicho, esta se llama artrodia o plana. El libro de Rubier dice los dos, artrodia o plana. ¿Qué quiere decir? Las dos superficies articulares son pues planas, aquí están, son planas. Por un lado es plana, por el otro lado plana, ¿sí? Miren, planas. Como ejemplo tenemos la articulación acromioclavicular, aquí está. El acromion de la escápula con la clavícula, la articulación acromioclavicular, aquí está escrito. Articulación, miren, me está mostrando las dos superficies, plana, plana. Ah, esta es una articulación artrodia o plana. Como ejemplo tengo la articulación acromioclavicular. Ya tengo, ¿cuántos? 3. 3 géneros de las articulaciones sinoviales o de artrosis o móviles. 4. En silla de montar o encaje recíproco. Ah, aquí me está mostrando las articulaciones, aquí también está escrito en silla de montar, son biaxiales. Superficies, cabezas en dos planos distintos. Dice. Miren, las dos superficies me están mostrando cóncavas por un lado, convexas y cóncavas por otro lado. Como ejemplo, tengo la articulación carpo-metacarpiana del carpo con el metacarpo. ¿Qué quiere decir? Miren, el trapecio se está articulando con el primer metacarpiano. El trapecio forma parte del carpo y el primer metacarpiano del metacarpo. Pues se llama primer metacarpiano. Entonces, en silla de montar, como ejemplo tengo la articulación carpo-metacarpiana. Listo. Ya tengo 4. 5. Trocoide. Trocoide. ¿Ya? ¿Qué pasa en la articulación trocoide? Aquí estoy viendo, es un tipo de articulación. Como ejemplo tengo la articulación atlantoaxial. ¿Qué quiere decir? El atlas con el axis. Es una especie de pivote, dice. Por una parte es convexa y la otra carilla es casi plana. Ya debía ser cóncava para abrazar la convexidad, pero la otra es plana. Miren, aquí se ve. Como ejemplo tenemos la articulación atlantoaxial. Me falta unita. Unita me falta, que es la articulación, aquí está escrito, elipsoidea o condilia. O condilia. ¿Ya? Como ejemplo tenemos la articulación, su compañero Sebastián nos ha dicho, a la articulación temporomandibular o ATM, pero también tenemos la articulación metacarpofalángica, ¿qué quiere decir? Uno de los metacarpianos con las falanges proximales. Aquí está. ¿Ya? Las articulaciones, este tipo de articulaciones elipsoideas o condilias, ¿ya? Cuando casi las dos carillas están en el mismo sentido, ambas son convexas. Por un lado y por el otro lado son cóncavas, convexa, cóncava, convexa, cóncava. Como ejemplo tengo la articulación metacarpofalángica. Listo. Estas o estos 6 géneros son géneros de la articulación móvil, sinovial o diartrosis. ¿Cómo hemos clasificado las articulaciones? ¿Se acuerdan? En 3, ¿no ve? 1, 2, 3. ¿Cuáles serán? Móviles, ¿Ya? semimóviles y móviles. Muy bien. Móviles, semimóviles y móviles. Las móviles serán las sinoviales. Las semimóviles, las cartilaginosas. Y las inmóviles, las fibrosas. Muy bien. Hemos hablado sinoviales o móviles con sus 6 géneros. Tienen que aprender estos 6. ¿Ya? Plana, troclear, en silla de montar, condilia, en esferoidea, trocoide, ¿no? Los 6 géneros. Y un ejemplo de cada articulación. Me voy a las semimóviles o cartilaginosas.
Estas articulaciones están unidas, como su nombre dice, por cartílago. ¿Dónde voy a encontrar yo? Aquí en la sínfisis del pubis, miren, hay un disco interpúbico que es cartilaginoso. Entonces, como ejemplo, en las articulaciones semimóviles, yo digo la articulación de la sínfisis del pubis. La articulación de la sínfisis del pubis. ¿Dónde más voy a encontrar? Aquí, en la columna vertebral, los discos intervertebrales. Es una articulación de tipo sínfisis. ¿Por qué? Porque están unidas por cartílagos, por discos, y estos discos son cartílagos. Entonces, dentro de las semimóviles o cartilaginosas, como ejemplo tengo la articulación de la sínfisis del pubis y la articulación de los cuerpos vertebrales. Listo. Me voy a las fibrosas. Las fibrosas son las inmóviles. ¿Qué quiere decir? Las que no tienen nada de movimiento, nada. Están unidas por tejido fibroso. Fibroso. Como ejemplo, tengo la articulación de los huesos de la cabeza y de la cara, con excepción de la ATM, de la articulación temporomandibular, porque esta sí tiene movimientos. Es una articulación móvil de tipo condilia, entonces tiene todos los movimientos, excepto la circunducción. Después tiene pronación anterior, diducción, quiere decir lateralidad, tiene ascenso y descenso, tiene. Entonces, dentro de las fibrosas tengo la articulación de los huesos de la cabeza y de la cara, con excepción de la ATM. Ahora les voy a mostrar. Estas fibrosas o inmóviles, estas articulaciones fibrosas o inmóviles, se clasifican también en suturas. En suturas. ¿Cuáles son esas suturas? Ahora les voy a ir clasificando aquí. 4 tipos de suturas: dentada, plana, escamosa y vamos a hablar del último, que es esquindilesis. Nadie puede pronunciar. Facilito, es esto es E por si acaso. Esquindilesis. Esquindilesis. Así. Entonces, estoy hablando de las articulaciones inmóviles o fibrosas. Se clasifican en suturas y estas suturas son de 4 tipos: dentada, plana, escamosa, esquindilesis. Ahora, ¿por qué le han dicho dentada, plana, escamosa, esquindilesis? Dentada, ¿por qué? Porque la sutura tiene forma de dientes, entonces engranan así, miren, dientes. Sutura. Plana, cuando la superficie se supone que es plana. Escamosa, cuando presenta aquí. A ver, vamos a ir uno por uno, ¿ya? Voy a borrar. Vamos a hablar primero de la dentada. Aquí está la imagen en la que ustedes van a poder apreciar. Ahí está el tipo de sutura que es dentada. Miren, presenta una especie de dientes. Dientes que están engranando con esto. Miren, los dos parietales. Son los dos huesitos parietales unidos en la línea media, formando esta sutura que es dentada. Ahí está. Se caracteriza por la superficie cubierta por una especie, dice, de verdaderos dientes que engranan recíprocamente los del lado derecho con los del lado izquierdo. Este es un tipo de sutura dentada. Me voy a ir a otro tipo de sutura, escamosa. Ahora, esto quería explicarles. Escamosa. Les voy a hacer una pregunta en relación a lo que acabamos de avanzar. ¿Cómo estaban constituidos los huesos planos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaban constituidos los huesos planos? Hemos dicho tejido compacto y esponjoso. Pero ¿cómo estaba distribuido este tejido compacto y esponjoso en un hueso plano? A ver, quiero que recuerden. Era dos Tabla capas. externa, Muy bien. tabla externa, tabla interna y dentro de ellas está el tejido esponjoso. Muy Diploe. bien. Se llama diploe.
Afuera era la tabla externa, afuera la tabla interna y al centro el diplo. Este tipo de sutura escamosa, dice, está a expensas, se van a unir, dice, a través de la tabla externa o de la tabla interna. Para eso les he hecho aprender esto. Ahora miren, entonces cuando yo quiero hablar de un tipo de sutura escamosa, dice, miren, es aquella que en los huesos se hayan cortado a bisel en su punto de contacto, por ejemplo, la articulación del parietal con el temporal. Cuando dice a bisel, quiere decir ya sea a la tabla externa o a la tabla interna. Entonces, como ejemplo, aquí está el parietal con la escama del temporal, que es un tipo de articulación escamosa. Listo, ya tengo dos tipos de sutura, dentada y escamosa. Voy a ir a otro ejemplo. Armónica o plana. Aquí falta el término plana. Es aquella que se pone en contacto con superficies lisas, planas. Miren, aquí se están uniendo. Estos dos son los dos huesos nasales. Un ratito, vamos a borrar esto. Ya. Aquí tengo a los dos huesos nasales. Miren, el hueso nasal derecho, el hueso nasal izquierdo, se están uniendo en la línea media y su superficie es plana. No tiene dientes, no tiene escama, o sea, no está aquí la tabla externa ni la tabla interna cortadas. Entonces, su superficie es lisa o armónica. Por eso le han puesto tipo de sutura plana o armónica. Me falta la última, que es la esquindilesis. Ahí está escrito. Esquindelesis. Esta bibliografía, esto está escrito esta imagen, este ejemplo, es del internet. Por eso es que no es bueno entrar a cualquier página del internet, ¿no? Hay que saber a qué página ingresar. En el libro está escrito como esquindelesis. Entonces nosotros vamos a aprender así. ¿Qué es una esquindelesis? Es un tipo de sutura que pertenece a una articulación inmóvil o fibrosa, en la que la superficie articular es una cresta y ranura. ¿Qué quiere decir? Yo voy a dibujar aquí con otro color ya sobre el azul, estoy escribiendo azul. Vamos a ir a un color rojo. Voy a dibujar una espina. Ustedes ya saben qué es espina, hemos dicho. Tienen la forma esto de una prominencia así aguda. Ahí está, una espina. Para que esto se articule con otro hueso, tiene que existir una superficie que coincida. Entonces yo voy a dibujar aquí una especie de escotadura o ranura. Aquí está. Estas dos superficies coinciden, miren. Es una cresta o espina con una escotadura o ranura. A esto le llaman esquindilesis. Y como ejemplo yo tengo aquí, no está en esta imagen, la cresta esfenoidal con las alas del vómer. Aquí tengo un huesito chiquitito de la cara que se llama vómer, tiene esta forma. Y miren cómo esta cresta esfenoidal inferior, porque se llama así cresta esfenoidal porque es del esfenoides, inferior porque está abajo, se está articulando con esta escotadura o ranura para formar la articulación esfenovomeriana. Y estas dos coinciden y es un tipo de esquindilesis. Entonces, ¿a qué llamamos esquindilesis? A esa unión de cresta con ranura. ¿Ya? Cresta con ranura. Listo. Entonces, en resumen, las articulaciones inmóviles o fibrosas se clasifican en suturas. ¿Cuántos tipos de suturas serán? 4. ¿Lo ve? ¿Cuáles serán? A ver, ¿quién quiere acordarse? 1. Dentada, plana, escamosa, Muy bien. esquindilesis. Dentada, plana, escamosa y esquindilesis. La dentada porque presenta especie de dentellones. La plana porque su superficie es plana. La escamosa porque está cortada de bisel, ya sea a expensas de la tabla externa o de la tabla interna. Y esquindilesis cuando es cresta con ranura. Listo. Hemos clasificado las articulaciones. Estas son inmóviles, no tienen nada de movimiento. Listo. Con esto habríamos terminado articulaciones. Ahora nos vamos a ir al otro componente del aparato de la locomoción. Ya hemos hablado
de los huesos, ¿ya? De los huesos que forman parte del aparato de la locomoción, de las articulaciones que forman parte del aparato de la locomoción. Ahora vamos a hablar de los músculos. De los músculos. Aquí están los músculos. Los músculos son órganos que también van a formar parte del aparato de la locomoción. Sin los músculos tampoco existe locomoción. Ahora, estos músculos tienen se clasifican de dos maneras. Uno, se clasifican, vamos a poner, primero definiremos, pues, haremos una definición. A la clasificación ya me estoy viendo. Ahora sí, ¿qué son los músculos o qué es un músculo? Está también dentro de la definición. Órganos dotados Muy bien, de propiedades de de que contracción. pueden contraerse. Eso, pueden contraer. Son órganos ya que están dotados con capacidades bien importantes. Uno de contracción y relajación. Ahora sí, estos órganos que se contraen y relajan se clasifican de dos maneras. Una clasificación que es por su forma y otra clasificación por su función. Así se clasifican los músculos, por su forma y por su función. Por su forma, ¿cómo se clasifican? Voy a ir a la imagen, ¿ya? Ay, no sé. Aquí está por su forma. Por su forma se clasifican en largos, anchos, dice, y cortos. Largos, anchos y cortos. A ver, vamos a ir. Aquí. Un ratito. Aquí está la clasificación. Largos. Aquí estoy viendo al bíceps braquial. Anchos, estoy viendo el músculo dorsal ancho y al trapecio. ¿No ven? Y cortos, estoy viendo aquí un músculo que se llama redondo menor. ¿Ya? Estos son los músculos, perdón. Estos son los músculos que se clasifican por su forma, largos, anchos y cortos. Ahora, estos músculos, largos, anchos y cortos, no solamente se clasifican así. Hay otro tipo de clasificación, también lo menciona el libro de Rouvier, y les llaman digástricos. Digástricos. Entonces se clasificarían en 4 tipos: largos, anchos, cortos y músculos digástricos. Ahora, antes de avanzar músculo digástrico, para que aprendan qué es un músculo digástrico, largo, porque ya saben que predomina la longitud, ancho tiene longitud, anchura, corto tiene las 3 dimensiones casi iguales. Igual, esta clasificación de los músculos es igualito que en la clasificación de los huesitos, por las 3 dimensiones. Los digástricos les voy a enseñar ahorita, primero voy a explicar esta parte. Un músculo tiene 2 porciones. No les he mencionado, pero un músculo tiene 2 porciones, ¿ya? ¿Cómo está configurado un músculo? Tiene 2 porciones. Tiene una porción dura y tiene una porción blanda. Así. Un músculo tiene una parte dura y tiene una parte blanda. La parte dura se llama tendón y la parte blanda se llama vientre. Vientre. Entonces, la mayoría de los músculos tienen tendón y vientre. Por ejemplo, en esta imagen yo estoy viendo aquí la parte dura y aquí estoy viendo la parte blanda. La parte dura, que es el tendón, ¿es de qué color? Blanca. Yo estoy viendo aquí blanco. La parte blanda, que se llama vientre, tiene color rojo. Estoy viendo aquí. Entonces, este músculo, este y este, tienen esas 2 porciones. Miren, tienen una parte dura que se llama tendón de color blanco y tienen una parte roja blanda que se llama vientre. Casi todos los músculos, excepto los músculos de la cara. Los músculos de la cara solo tienen vientre, o sea, son
blandos y rojos, los de la cara. Ahora, ¿qué pasa con los músculos digástricos? Miren, los largos, los anchos y los cortos tienen estas dos porciones, el tendón y el vientre, blanca y roja. Pero ¿qué pasa con el músculo digástrico? ¿Alguien ha leído un poquito de los músculos digástricos? ¿Alguien sabe, tiene idea? ¿O no? Díganme, ¿no? Si no saben, y el que tiene idea más o menos quiere participar. ¿Nada? Ya. ¿Qué pasa con un músculo digástrico? Este músculo tiene vientre aquí en su porción central. Tiene vientre, o sea, es parte roja. Pero en sus porciones laterales tiene tendón. Ah, había tenido tendón. O al revés, así miren. O al revés. Tiene vientre, tiene vientre y al centro tendón. Ah, por eso le llaman digástrico, porque tiene dos vientres. Miren, el término ya saben ustedes, dos. Digástrico, tiene dos vientres y tiene un tendón. ¿Qué está haciendo el tendón? El tendón está uniendo a este vientre y está uniendo a este otro vientre. Ah, por eso le llaman digástrico. ¿Ya? Entonces, cuando esté avanzando, músculos suprayoideos, tengo al músculo digástrico. Ah, ya se tienen que imaginar, este tiene dos vientres y un tendón. ¿Dónde se insertará este vientre? ¿Dónde se insertará este vientre? Ya saben que es un digástrico. Tiene dos vientres unidos por un tendón. Listo, esta es la clasificación por su forma. Largos, anchos, cortos y digástricos. ¿Cuántas partes tiene un músculo? Dos. Tiene un vientre y tiene un tendón. El vientre blanco, el tendón rojo. Ahora, vamos a clasificar al músculo por su función. ¿Ya? Tipos de músculo por su función. Se los he puesto esta tablita. Esta tablita es del libro de Kay Moore. ¿Ya? Es del libro de Kay Moore. El libro de Rubier dice, sí, se clasifican, dice, por dos tipos, ¿ya? Uno, el músculo liso y el otro, el músculo esquelético, ¿ya? Por su función, ¿por qué? Esquelético o voluntario, así se llama. Y el músculo liso o involuntario. A este le llaman de la vida animal y a este le llaman de la vida vegetativa. Vegetativa. ¿Por qué le llaman esquelético voluntario? Porque este está bajo nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir? Si yo pienso y digo, quiero tomar este bolígrafo, quiero alzar el bolígrafo, mi sistema nervioso va a mandar una orden al músculo esquelético y yo voy a poder alzar mi brazo, mi miembro superior y tomar con mi mano el bolígrafo. Es voluntario, estoy obedeciendo una voluntad de mi sistema nervioso. Pero ¿qué pasa con el músculo liso involuntario de la vida vegetativa? Es involuntario, es un músculo liso, no está bajo mi voluntad. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. ¿Alguien sabe cuántas horas dura la digestión? ¿Quién sabe? ¿Cuántas horas dura la digestión? Cuando ustedes... 3 horas. A ver, ¿ya alguien? 4 horas. 4 horas. 4 horas, dice Josué. 4 horas dura la digestión. Entonces, almorzamos al mediodía a las 12. De 12 a 1, a 2, a 3, a 4, ya debo ingresar al baño. Debo ingresar porque 4 horas dura la digestión, he comido 12, me he servido mi almuerzo, mi segundo, mi juguito, qué sé yo, y 4 horas tiene que tardar el estómago y el intestino delgado de digerir
de absorber los nutrientes y eliminar los desechos a través de las heces fecales, en esas 4 horas. A partir de las 4 para adelante ya podré servirme una fruta o mi tecito de las 5 y si algunos cenan, deberán cenar, por eso dicen los nutriólogos, los médicos, máximo hasta las 7. ¿Por qué? ¿A qué hora duermen? A ver, Michael, ¿a qué hora te acuestas para dormir, para descansar? Dependiendo. ¿Más o menos? Más o menos. 11:30. Ya 11:30. Michael habrá tenido que cenar máximo hasta las 7. ¿Por qué? Porque su digestión de la cena va a durar 4 horas. 8, 9, 10, 11, hasta las 11. Y luego ya va a poder descansar. Pero ¿qué pasa si Michael ha comido a las 10 de la noche y se va a dormir a las 11? No va a haber buena digestión. Le va a doler el estómago, se va a inflamar su estómago y al día siguiente se va a levantar todo pesado. Ay, me duele estoy como si me hubiera comido muchísimo en la mañana, pero no he desayunado. No tengo ganas de almorzar porque mi estómago me está doliendo, está hinchado. Eso pasa cuando uno come tarde y la digestión dura 4 horas, entonces el estómago pues inflama, ¿ya? Ahora, este músculo liso, a eso me voy, es involuntario. Yo no puedo mandarle a mi estómago a que digiera en 1 hora, a que mi digestión dure 2 horas o 2 horas y media. No, es algo involuntario. Este músculo liso tiene que hacer su trabajo solito. ¿Por qué? Porque no está comandado por el sistema nervioso central, está comandado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es involuntario. Este músculo liso está fuera de nuestra voluntad. Eso quiere decir. Entonces nosotros tenemos 2 tipos de músculos: músculo esquelético estriado voluntario, ¿ya? Y músculo liso o involuntario o vegetativo. Así se clasifican los músculos. Músculo esquelético tenemos en nuestra cara, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, aquí en el tórax, en los miembros superiores, en la pared abdominal, en los miembros inferiores. Esto es músculo esquelético estriado que está bajo nuestro, es voluntario, está bajo nuestro sistema nervioso central, recibe órdenes. Si yo quiero tomar mi celular y chatear, puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo a mi sistema nervioso que envíe una orden a través de mis nervios y yo puedo digitar a través de mis dedos. Pero el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, es el que comanda el músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? En las vísceras, en el corazón, en los pulmones, en el tubo digestivo, en el aparato genital, en el aparato urinario. Todo eso está fuera de nuestra voluntad. Por ejemplo, la vejiga. ¿Qué función tienen los riñones? ¿Qué función tienen los riñones? Depurar el cuerpo. A través de la orina se expulsan todos los desechos tóxicos o las sustancias tóxicas del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a encontrar músculo liso en la vejiga, ¿ya? En la vejiga. Voy a encontrar en el uréter, ¿ya? Voy a encontrar en la uretra, que es todo el conducto para expulsar la orina, ¿ya? Y eso, la micción está fuera de mi voluntad, ¿no ve? Cuando tenemos le llamamos cada cuánto o cuánto de orina se debe acumular en la vejiga para que yo tenga ese deseo de ir al baño y evacuar la vejiga. ¿Cuánto creen? ¿Cada cuánto tiempo? Porque está involuntario, ¿no ve? Uno toma líquido y de repente nos da el deseo de ir al baño a vaciar la vejiga. Ese deseo fisiológico que tenemos. Función fisiológica. ¿Cuánto creen que de líquido necesita la vejiga para cumplir esa función? Más Como o menos medio litro. medio litro. ¿Ya? Dice, ¿no? De 300 a 500 centímetros cúbicos necesita la vejiga.
de 300 a 500 centímetros cúbicos de orina en la vejiga y nosotros ya tenemos ese deseo fisiológico de ir a vaciar la vejiga, de ir al baño. Bien, con esto hemos terminado locomoción. Ahora voy a dejar de compartir un momentito. Así son las clases prácticas, son bien largas, son sumamente largas, ¿ya? Pero tanto en la virtualidad como en la presencial vamos a tener un break de 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Van a descansar estos 15 minutitos, ¿ya? Durante estos 15 minutos pueden servirse algo, una fruta, tal vez alcanzan a almorzar rapidito, pero no creo, pero por lo menos consuman algo, un juguito, una fruta, qué sé yo, una meriendita. 15 minutos vamos a hacer de pausa y luego voy a seguir continuando. Ya estamos terminando generalidad, la siguiente clase ya vamos a avanzar frontal. Entonces, ahora van a tener una pausa de 15 minutos, ustedes y yo vamos a descansar. Se van a salir del Zoom, yo lo voy a cerrar el Zoom y voy a volver a ingresar en 15 minutos. En 15 minutos vuelven a ingresar ustedes también. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Se han debido cansar tanto avanzar. Sí, doctora. ¿Ves? Sí, doctor. Están cansados y dicen, ¿no? Que la capacidad de atención de uno no está más ni de 30 minutos. Entonces no van a poder asimilar. Ahora van a descansar, es decir, van a salir en estos 15 minutitos y vamos a volver a explicar otra vez. ¿Ya? Vamos a continuar. Listo, entonces voy a salirme del Zoom, ustedes también, y aprovechen de comer algo, 15 minutos. ¿Qué hora es? Primero vamos a ver la hora. ¿Dónde está mi celular? 12:16 es. Ah, ya. Ya, entonces van a descansar hasta 12:30, ya, y 31. ¿Listo? Ya, sálganse del Zoom, pueden salirse, no hay problema. Ya, entonces nos vemos en 15 minutitos, hasta 12:31. Ya, chao, chao.